El sol del desierto caía sin piedad, cuando la viuda Apache lo encontró, tendido entre la arena y la sangre seca, respirando como si cada aliento fuera una batalla perdida. Nadie debía estar allí a esa hora del día. Y sin embargo, el destino había decidido cruzar dos vidas rotas en el momento más cruel. Ella, marcada por la pérdida y el silencio de su pueblo. Él, un ganadero olvidado por Dios, con la muerte esperando pacientemente a su lado. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en que incluso en los lugares más áridos pueden hacer algo hermoso, tómate un segundo para darle like a este video, comentar, compartirlo y suscribirte al canal. Historias como esta viven gracias a personas como tú. Nayeli caminaba sola bajo el cielo azul implacable, siguiendo las huellas de una manada dispersa. Era pleno día, y el viento caliente arrastraba el polvo como si quisiera borrar cualquier rastro de humanidad. Desde que su esposo había muerto en una emboscada años atrás, ella había aprendido a moverse sin ruido, a observar sin ser vista, a sobrevivir sin esperar ayuda. Viuda Apache. Así la llamaban los pocos que conocían su historia, como si su dolor fuera su único nombre. Aquella mañana no buscaba a nadie, solo quería confirmar que la tierra aún respiraba, que los animales seguían su curso, que el mundo no se había detenido con su tragedia. Fue entonces cuando vio algo que no pertenecía al paisaje. Una mancha oscura sobre la arena clara, un cuerpo inmóvil que parecía una extensión más de la tierra seca. Se acercó con cautela, el corazón golpeándole el pecho con fuerza contenida. El hombre estaba gravemente herido, su camisa empapada de sangre reseca, la piel quemada por el sol, los labios partidos por la sed. No era de su pueblo. Eso era evidente. Era un ganadero, uno de esos hombres que empujaban cercas y reclamaban tierras con papeles y armas. Durante años, ella habría seguido de largo. Durante años, habría dejado que el desierto decidiera su destino. Pero algo en aquel rostro castigado, en esa respiración rota, le recordó la noche en que encontró a su propio esposo demasiado tarde. Nayeli se arrodilló junto a él, ignorando el peso de su pasado. Le dio agua gota a gota, humedeciendo apenas sus labios, mientras el sol seguía su lento recorrido sobre sus cabezas. El hombre abrió los ojos con dificultad, sin entender dónde estaba, ni quién era esa mujer de mirada firme y trenzas largas adornadas con cuentas antiguas. Ella no dijo nada en ese momento, pero en su interior tomó una decisión que cambiaría sus vidas. No permitiría que muriera solo bajo ese cielo inmenso. No permitiría que el desierto se llevara otra alma frente a ella sin luchar. El traslado fue lento y doloroso. Nayeli improvisó una camilla con ramas y cuero, avanzando paso a paso hasta su refugio oculto entre formaciones rocosas. Cada metro recorrido era una prueba de resistencia, tanto física como emocional. Mientras caminaba, recordaba las enseñanzas de su abuela, quien decía que ayudar a un enemigo podía sanar heridas más profundas que cualquier medicina. El hombre, cuyo nombre más tarde sabría que era Esteban Montoya, entraba y salía de la conciencia, aferrándose a la vida como quien se agarra a un hilo invisible. En el refugio, a la sombra natural de las rocas, Nayeli limpió sus heridas con plantas medicinales y agua escasa. El sol seguía brillando alto, como testigo silencioso de esa lucha por la supervivencia. Durante días, ella lo cuidó sin descanso, vigilando su fiebre, cambiando vendajes, hablándole aunque él no respondiera. No usaba palabras directas, sino pensamientos en voz baja, recuerdos de su pueblo, historias del viento y de la tierra. De alguna manera, sentía que esas palabras encontraban un camino hasta él. Esteban había llegado a esas tierras, con sueños simples y ambiciones duras. Había crecido creyendo que la tierra se conquistaba, no se respetaba. Un ataque inesperado, una caída del caballo, la pérdida de su rumbo lo habían dejado a merced del desierto. Mientras la fiebre lo consumía, imágenes de su infancia, de su madre rezando bajo la luz del día, de errores no corregidos,
se mezclaban con la sensación constante de una presencia tranquila que no lo abandonaba. Cuando finalmente despertó con claridad, vio a Nayeli sentada frente a él, afilando un cuchillo con movimientos precisos y serenos. El miedo inicial dio paso a la confusión, y luego a una gratitud silenciosa. Esteban comprendió que esa mujer tenía razones de sobra para dejarlo morir, y aún así había elegido salvarlo. Los días siguientes fueron de recuperación lenta. El sol marcaba el ritmo de sus jornadas, entrando y saliendo del refugio, recordándole que seguía vivo. Nayeli continuaba con su rutina, permitiendo que él observara sin intervenir, enseñándole sin imponer. No había reproches ni explicaciones, solo la convivencia forzada de dos mundos que nunca debieron tocarse. A medida que Esteban recuperaba fuerzas, también recuperaba la capacidad de ver con otros ojos. Observó cómo Nayeli hablaba con la tierra antes de sembrar, cómo agradecía al animal que cazaba, cómo cada gesto estaba cargado de respeto. Esa forma de vivir contrastaba brutalmente con la suya, marcada por la prisa, la ambición y la soledad. Empezó a sentir un peso en el pecho que no provenía de sus heridas físicas, sino de la conciencia despertando demasiado tarde. El conflicto no tardó en aparecer. Un grupo de hombres buscaba a Esteban, siguiendo rastros y rumores. Eran sus socios, armados y desconfiados, dispuestos a arrasar con todo para encontrarlo. Nayeli los vio desde lejos, las figuras recortadas contra el horizonte brillante del día. Sabía lo que significaban, sabía lo que habían hecho a su pueblo en el pasado. El miedo volvió a apretar su corazón, pero esta vez no huyó. Decidió proteger al hombre que había salvado, aun sabiendo que eso podría costarle la vida. Escondió a Esteban en una grieta profunda, y borró sus huellas con ramas y arena. Mientras los hombres se acercaban, el desierto parecía contener la respiración. Nayeli se mantuvo firme, enfrentándolos con la dignidad de quien no tiene nada que perder. Sus miradas se cruzaron, cargadas de historia y desconfianza. Ella negó haber visto a nadie. Y aunque la tensión era insoportable, el grupo terminó alejándose, engañado por la vastedad del paisaje. Cuando el peligro pasó, Esteban comprendió la magnitud del sacrificio que Nayeli estaba haciendo por él. Esa noche, bajo un cielo aún claro por la luna temprana, algo cambió definitivamente entre ellos. No fue una declaración ni una promesa, sino un entendimiento profundo. Dos almas heridas encontrando refugio mutuo en medio del día abrasador y las noches frescas del desierto. La recuperación de Esteban continuó, y con ella, una transformación silenciosa. Aprendió a moverse con respeto, a escuchar antes de hablar, a valorar el tiempo compartido. Nayeli, por su parte, comenzó a sentir cómo la dureza que había construido alrededor de su corazón se agrietaba lentamente. No olvidó su pasado ni el dolor de su pérdida, pero permitió que la presencia de Esteban iluminara rincones que creía muertos para siempre. El día en que Esteban estuvo lo suficientemente fuerte para marcharse, el sol brillaba con una claridad casi dolorosa. Ambos sabían que ese momento llegaría. Él habló de regresar, de cambiar su forma de vivir, de reparar lo que pudiera. Nayeli escuchó sin interrumpir, sabiendo que las palabras solo tienen valor cuando se sostienen con acciones. No intentó detenerlo, ni pidió nada a cambio. Le dio provisiones, agua y una bendición silenciosa, deseándole un camino distinto al que lo había llevado a la muerte. Esteban se alejó con pasos firmes, pero el corazón pesado. Cada paso era un adiós y una promesa. Durante meses, Nayeli volvió a su vida solitaria, pero algo en ella había cambiado. Ya no caminaba solo para sobrevivir, sino para honrar la conexión que había nacido en el lugar más inesperado. El desierto seguía siendo duro, el sol seguía castigando, pero ahora había una chispa de esperanza en su andar. Un año después, en pleno día, Nayeli vio una figura acercarse desde la distancia. Reconoció la forma de caminar, la calma en los movimientos. Esteban había vuelto, no como ganadero conquistador, sino como hombre dispuesto a aprender. Había vendido sus tierras, había enfrentado a sus antiguos socios,
había decidido vivir de otra manera. No venía a pedir, sino a ofrecer. Trabajo compartido, respeto mutuo, un futuro construido sin violencia. El reencuentro no fue explosivo ni melodramático, fue sereno, profundo, real. Personas que habían visto lo peor del mundo el uno a través del otro. Y aún así habían elegido la compasión. Juntos comenzaron un proyecto pequeño, cuidando animales, protegiendo la tierra, ayudando a viajeros perdidos como una vez lo estuvo Esteban. El refugio se convirtió en hogar, no por las piedras, sino por la intención que lo llenaba. Antes de llegar al final de esta historia, te hago una petición especial. Escribe en los comentarios una palabra que represente para ti la esperanza. Solo una palabra. Será nuestro pequeño ritual compartido. Con el tiempo, la historia de la viuda Apache y el ganadero que no murió solo se extendió como un susurro por el desierto, no como leyenda exagerada, sino como recordatorio de que incluso en pleno día, bajo el sol más cruel, la humanidad puede florecer. Nayeli nunca dejó de honrar a su esposo caído, pero permitió que el amor tomara una forma distinta, más madura, más consciente. Esteban nunca olvidó que su vida había sido salvada no solo por medicina y agua, sino por una decisión nacida de la compasión. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste un nudo en la garganta o una chispa de esperanza, te invito a interactuar con este video. Tu apoyo ayuda a que más historias como esta sigan encontrando caminos hacia otras almas. Porque, a veces, lo único que necesitamos para no morir solos es que alguien en el momento justo decida.